Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas y hoy vamos a estudiar la Haftará número 11, una Haftará preciosísima. Vamos a encontrar una profecía que estoy convencido que muchos de nosotros vamos a ver en poco tiempo hecha realidad en nuestros días. La Haftará la encontramos en el libro de Ezequiel, desde el versículo 15 del capítulo 37 hasta el versículo 28. Hay que recordar que para nuestro Padre Celestial existen dos pueblos, un pueblo llamado Israel, que para nada se trata de la nación que está en Medio Oriente. La misma Haftará nos va hoy a demostrar que Israel, en hebreo, Yisrael, va a estar compuesto por gentiles que han sido llamados por parte del Todopoderoso. Y en ese llamado vamos a guardar la Torá y a defender el Evangelio. Y otro pueblo que se llama Yehudá, Judá en español. Y ellos sí son los judíos que hoy se encuentran, la gran mayoría, en una nación que hoy se llama Israel. Pero bíblicamente, Israel va a estar compuesta por gentiles y Judá por judíos. Permítame, les comparto la Biblia Shema. Ahí la estamos viendo. Y dice así a partir del versículo 15. Vino a mí Dabar, palabra de Yud-Hei Ba-Hei, diciendo, y tú, Ben Adán. Aquí encontramos la expresión hebrea Ben Adán, que significa hijo de hombre, o sea, se refiere a un ser humano. Y es muy, muy diferente a la expresión hebrea Ben Ha-Adán. Ben Hadán solo es para el Mesías. Vuelvo a repetir. Ben Adán, seres humanos, Ben Hadán, nuestro rey y salvador, Yehoshua Hamashiach. El artículo Ha hace la diferencia. Y tú, Ben Adán, o sea, tú, ser humano, toma ahora una vara y escribe en ella para Yehudá. Recuerde, Yehudá son todos los hermanos judíos que hoy están en su gran mayoría en Israel, pero hay judíos por todo el mundo. Y para los Benei Israel, o sea, los hijos de Israel, aquí el Eterno se refiere es a gentiles que él ha llamado, sus amigos. Toma después otra vara y escribe sobre ella para Joseph, la vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus amigos. Júntalas luego la una con la otra. Recuerde, el texto dice júntala, no dice mézclalas. Y aquí quiero hacer una observación. Lamentablemente, en las raíces hebreas, estos gentiles que hemos sido llamados para guardar la Torá se están convirtiendo al judaísmo y el Eterno no quiere que eso suceda. Es más, no lo está patrocinando. Él deja claro que hay un pueblo compuesto por judíos y otro pueblo compuesto por gentiles. La diferencia entre estos gentiles y el resto de los gentiles del mundo es que los gentiles llamados están guardando la Torá y defendiendo el evangelio. Ahí dice júntalos, no dice mézclalos. Y serán uno en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué son estos en tu mano? Diles así. Así ha dicho Adonai Elohim. Esta expresión Adonai Elohim, recuerde que Adonai es la palabra hebrea para Señor y Elohim es para Dios. Pero aquí Adonai Elohim, cuando la encontramos junto, está hablando del señorío y del juicio. Entonces, el versículo 19 lo podemos leer de esta manera. Diles, así ha dicho el señorío y el juicio. He aquí,
yo estoy tomando la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel. El texto nos está mostrando que se refiere a las 10 tribus que estaban en el norte, lo que hoy conocemos como las tribus perdidas. Recuerde que estas 10 tribus pecaron contra el Eterno permitió que los invadieran los asirios y se los llevaran. Y hoy no hay identidad acerca de estas 10 tribus. Nadie puede encontrar las 10 tribus. Estas tribus se mezclaron entre los gentiles y perdieron la identidad. Pero el texto nos está afirmando y nos está dando la seguridad que Israel se está refiriendo a las 10 tribus que se mezclaron dentro de los gentiles. Y sigue diciendo el texto de la siguiente manera: sus javerín, sus amigos, y la pondré junto con la vara de Yehudá. Vuelve el texto a aclararnos. La pondré junto, no dice las mezclaré. No, los judíos tienen una identidad y nosotros los gentiles tenemos otra identidad. Y no nos tenemos que judaizar. Nosotros lo que tenemos que hacer es guardar el camino del Eterno, el cual son sus mandamientos, y defender a capa y espada el Evangelio. Y dice el texto de la siguiente manera: los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Esta profecía, que es preciosísima, se van a dar cuenta más adelante lo hermosa que es esta profecía. La está citando Pablo en Efesios 2, desde el 14 al 15. Permítame, se las voy a leer en Reina Valera para los hermanos cristianos que vean en el futuro este video. Y dice así: porque Él, ¿quién es Él? Mashiach, es nuestra paz, nuestra shalom, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Mire que el texto nos está diciendo de ambos pueblos, Yehudá y de Israel. Los va a juntar, no los va a mezclar, los va a juntar y va a ser un solo pueblo. ¿Qué significa derribando la pared intermedia de separación? Recuerden que en el templo había una pared que separaba a los gentiles de los judíos y había un letrero grande que decía: prohibido el paso para los gentiles, bajo pena de muerte. Y efectivamente, cualquier gentil imprudente que pasara esta pared de separación moriría. Y estaba bajo su propia responsabilidad, porque ahí estaba el letrero escrito en varios idiomas. Y sigue diciendo Efesios en el versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de Yehudá y de Israel, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Quiero aclarar algo bien importante. Lamentablemente, el cristianismo ha leído muy mal este texto, sobre todo cuando dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, los líderes cristianos dicen: si ve, la ley está abolida, porque a mí Efesios 2, versículo 15 me está diciendo que aboliendo su carne, en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Pero aquí hay un problema. ¿Qué significa la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? ¿Acaso se está refiriendo a la ley de Dios? La respuesta es no. Y lo vemos en el texto original griego, porque donde dice ordenanza, aparece en griego dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es algo inventado por el hombre. Les voy a dar un ejemplo. El catolicismo tiene muchísimos dogmas. El catolicismo se inventó el dogma acerca de la Virgen María y dijo que María, en hebreo Miriam, estaba casi a la diestra del Mesías y es la intermediaria que subió a los cielos después de morir,
y es la intermediaria entre el Mesías y los católicos. Eso es un invento del catolicismo, es un dogma católico. Entonces, cuando el texto dice la ley de mandamientos expresados en dogma, yo te pregunto, ¿acaso la ley de Dios está expresada en mandamientos de hombres? La respuesta es no. La ley de Dios es ley del Todopoderoso, expresada en mandamientos de nuestro Creador, no en leyes de hombre. Por lo tanto, ¿a qué ley se está refiriendo? A la ley oral. Tal vez no te lo han enseñado, pero en la antigüedad, en el siglo primero, había una facción del judaísmo que se llamaban los fariseos, en hebreo perushim. Los perushim, los fariseos, eran defensores de la ley oral. Lamentablemente, el cristianismo cree que ley oral y ley de Dios es lo mismo. No. La ley de Dios son los mandamientos del Todopoderoso y la ley oral son mandamientos que inventaron los fariseos. Entonces, lo que está diciendo el texto es que el Mesías en su carne lo que abolió fue la ley oral, la ley de los dogmas de los fariseos. Jamás abolió la ley del Todopoderoso. Es importante que tú hoy lo sepas. Una cosa es la ley oral que está vigente, así el pueblo cristiano haga lectura de estos textos y los saque de contexto porque no se toman el trabajo de ir una milla adicional y leer el texto en griego. Si lo leyeran en griego se darían cuenta que ahí dice dogmas y no hay dogma dentro de la ley de Dios. Entonces, lo que está abolido es la ley de los dogmas, la ley oral, la ley del Eterno está hoy vigente, pero para los que son llamados por el Eterno, para esos gentiles que han sido llamados por el Eterno. Ahora, ¿los otros gentiles la pueden hacer? Claro que sí. Eso es una señal que ese gentil ha sido llamado por el Eterno. Pero lo más importante de esta lectura es lo que encontramos en el versículo 14 y que lo concluye el 15. De ambos pueblos, el Todopoderoso hará uno solo. Aquí está Pablo nuevamente diciéndonos acerca de esta profecía que hoy estamos viendo en Ezequiel 37, que habría un pueblo llamado Yehudá, compuesto por judíos, y un pueblo llamado Israel, compuesto por gentiles que Hashem está llamando a formar parte de su pueblo. Y que de ambos, que cada uno tiene una identidad única y diferente, que el gentil no se tiene que judaizar. El gentil lo que tiene es que caminar en los caminos del Eterno, los cuales son sus mandamientos. Y en el futuro, cuando Mashiach venga por segunda vez, de ambos hará uno solo. Esta profecía es espectacular. Por eso les decía, estamos muchos de nosotros, si es voluntad del Eterno, a punto de ver la realidad en nuestros días. Continuemos. El versículo 20 dice, y las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante la vista de ellos. Adonai Elohim, o sea, el señorío y el juicio. He aquí, yo estoy tomando de los hijos de Israel, acuerde, gentiles, pero que están guardando Torah, de entre los Goyim. Aquí es donde se nos da la revelación espectacular. Es este versículo, el 21, el cual nos está confirmando que Israel, en español, Israel va a estar compuesto por gentiles. Se lo voy a leer. Dice Adonai Elohim, el señorío y el juicio. He aquí, yo, el señorío y el juicio, estoy tomando de entre los gentiles para formar parte de los hijos de Israel, de los Benei Israel. Aleluya. Por eso les decía que esta Haftará es espectacular, porque esta es la confirmación de que Israel
No es el Israel físico que está en Medio Oriente. Israel va a estar compuesto de millones de gentiles como tú y como yo, que hemos sido llamados por parte del Todopoderoso. Es el Eterno el que nos está haciendo el llamado. Recuerde lo que dice el Evangelio. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y aquí está la confirmación. Israel está compuesto por gentiles, pero gentiles con llamado y segundo, caminando en el camino del Eterno, sus mandamientos. Y dice, a donde ellos fueron, y yo los reuniré de todas partes y los traeré a su Adamá. Aleluya. Dos cosas importantes aquí. Primero, el Eterno es el que nos va a llamar y nos va a reunir de todos los cuatro puntos cardinales. Mire que el mismo texto está diciendo que las 10 tribus, el mismo Eterno permitió que se mezclaran dentro de los gentiles y que perdieran su identidad y que él en el futuro iba a ser un pueblo que se llamaba Israel y hoy se llama Israel. Y no es el Israel físico de Medio Oriente. El Israel espiritual es los gentiles que Hashem está llamando y que ha venido llamando hace mucho tiempo. Esto no es de ahora. Lleva más de 2000 años llamando gentiles y diciéndole, camina en mi camino. Y si usted, hermano cristiano, hace la tarea, yo le invito a que lo haga. Busque qué significa el camino del eterno. La Torá le va a indicar que los mandamientos es el camino del Eterno. Y lo segundo, los traerá a su Adamá. Ahí no dice que nos va a llevar al país que hoy se llama Israel. Jamás dice así. El texto original hebreo dice Adamá. Tal vez en su Biblia dirá la tierra, pero los traductores se han hecho los locos porque hay dos expresiones para tierra. Eres, que es la tierra en general, el planeta, y Adamá, que es la sección especial. Les quiero recordar a los que ya han venido conmigo en clases anteriores y decirle a los que ven por primera vez este video, cuando el Todopoderoso creó la tierra, la llamó Eres y dentro de Eres apartó una porción especial y la llamó Adamá. Y sobre la Adamá trajo el gran Edén. Sobre Adamá. O sea que Adamá está conectado con el Edén. Y aquí este versículo 21 nos lo está confirmando. Nos está diciendo que cuando el Mesías venga por segunda vez, va a mandar sus ángeles, eso lo vemos en Mateo 24, y enviará sus ángeles a los cuatro puntos de la tierra para recoger, para reunir a sus escogidos. Y el versículo 21 es de lo que nos está hablando. Dice que nos va a reunir de todas las partes de este planeta, pero no nos va a llevar a la nación que hoy se llama Israel, nos va a llevar a Adamá. ¿Y por qué Adamá? Porque hoy el Israel no es Adamá. El Israel de hoy lamentablemente está alejado del Eterno y ustedes lo pueden ver en las redes sociales. Hoy la ciudad con mayor número de homosexuales y que exalta la agenda LGTBI es la ciudad de Tel Aviv, la actual capital de ese país que se llama Israel. Ese no es el Adamá del Eterno. Y el Eterno, cuando regrese por segunda vez, va a volver a este territorio a darle las características que tenía en Génesis 1 y 2. Va a restaurar ese territorio, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Por eso sabemos que el versículo 21 está hablando del regreso de Mashiach, porque habla de Adamá. Versículo 22. Y los haré Goy Ejad. Interesantísimo, Goy, gentil, Ejad, pero es único. O sea, no es cualquier tipo de gentil, sino un gentil que está guardando la Torá. En Jaares, ahí sí dice en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. ¿Cuál es ese rey? El rey de reyes y señor de señores, el Mesías. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Hoy
vemos que hay una lucha entre los judíos y entre el cristianismo y a veces se pegan durísimo, pero ya no, en el futuro no será así. Versículo 23. Y no se harán tamé. Esta palabra tamé en hebreo se ha traducido como inmundo o contaminado. O sea, aquí, ¿quiénes son los que no serán tamé? Los goy ejad, los gentiles que hemos sido llamados por parte del Eterno para guardar la Torá. ¿Cómo te haces tú tamé? Cuando comes lo que no es comida. Por ejemplo, el libro de Levítico te dice, no comerás cerdo, porque el cerdo es tamé, inmundo. Y vemos que lamentablemente los líderes cristianos enseñan a sus seguidores que no, que ya el cerdo quedó santificado, échele la bendición, que con eso se santifica el marranito. No, cuando tú comes tamé, tu cuerpo se vuelve tamé. Y aquí le está diciendo, estos goyejat, estos gentiles únicos que han sido llamados por parte del Eterno, ya no se harán tamé, no se van a contaminar. De hecho, nosotros ya no nos contaminamos. ¿Con qué no nos vamos a contaminar? Nos lo dice a continuación. Con sus gilulín. Esta palabra hebrea gilulín está hablando de algo que nos envuelve, que nos enceguece. ¿Y qué es lo que nos enceguece? Para los hermanos católicos, sus ídolos. Y para los hermanos cristianos, algunos textos, la gran mayoría mal traducidos del hebreo y del griego a sus idiomas, como el español, el inglés. Entonces, ya no nos vamos a hacer tame, no nos vamos con los gilulín, tampoco con los chicusin. Esta palabra chicusin es bien interesante porque está hablando de la comida, ¿sí? Está hablando de algo abominable. Y es bien interesante porque uno de los textos que usa el cristianismo para decir que ya pueden comer cerdo es precisamente el libro de los Hechos, en el capítulo 10 cuando Pedro ve la visión y están todos los animales. Pero la clave está cuando usted lee el texto original. En griego, ahí sabemos que están usando una palabra que en hebreo es chikutz, que es la comida que es tamé, abominable para el Eterno. Entonces, no nos vamos a hacer tamé con ídolos o textos que nos van a envolver y nos van a enceguecer. Tampoco nos vamos a volver tamé con los chikusín, con las comidas inmundas o con doctrinas paganas. Recuerde que Pablo está hablando de un evangelio y de un paraevangelio, de un evangelio que es paralelo, que se parece al evangelio, pero no es el evangelio. Y también dice, y con todos sus pishem, que es la palabra pesha para transgresiones. ¿Cuáles son las transgresiones? Son aquellos delitos que son gravísimos como es el adulterio, como es el homosexualismo, como es pegarle a los padres, como es la idolatría. Son los pecados más graves. Y en hebreo se les denomina pesha. Entonces no nos vamos a volver tamé ni con los gilulín, ni con los shikutzin, ni tampoco con los pishein y hem, con las transgresiones. Y sigue diciendo el texto. Acuerde que esto está refiriéndose o le está hablando a los gentiles, a los goyejat, a los que somos llamados. Entonces, nosotros, los gentiles, es cuando estábamos antes por fuera de Israel, comíamos cerdo, leíamos cualquier texto. Eso, si nos decían que el texto era prohibido, de uno lo leíamos. Y aquí el texto nos está diciendo, ustedes gentiles que ya han sido llamados, no se hagan tamé. ¿Y cómo se hacen tamé? Con los gilulín, ídolos y textos, con los chicutzín, con las comidas inmundas y las doctrinas paganas, y cometiendo los pisheihem, que son los pecados más graves. Ya no nos vamos a hacer tamé, porque hemos sido llamados por parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice el Padre Celestial, y yo los salvaré. ¿Quién nos vino a salvar? El mismo Eterno que se disminuyó y tuvo el nombre de Yehoshua HaMashiach. Aquí sabemos que esta profecía para nosotros ya se cumplió. Y yo los salvaré a ellos
desde todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré. El Mesías nos limpió con su sacrificio en la cruz, y me serán por pueblo. Aleluya. Nosotros somos parte de ese pueblo del Eterno. No se te olvide, tú que has sido llamado por parte del Eterno, hoy formas parte de ese gran pueblo, uno solo, que son compuestos por Yehudá y por Israel. Y yo seré a ellos por Elohim. Recuerde que lo que el Eterno está diciendo aquí lo dijo en Jeremías 31:33. Allá nos dice que Él colocará en nuestra mente, en nuestros corazones, sus mandamientos y Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos, su pueblo. Aleluya. Baruch Hashem. Aquí estamos viendo conectados esas dos porciones bíblicas. Y sigue diciendo el versículo 24, mi siervo. Lamentablemente en su Biblia dice mi siervo David. Y el error no es de los traductores. Aquí sí los traductores no tienen error en eso. El error es de los masoretas. Porque en el texto original hebreo, recuerde que el texto original hebreo no tenía vocales. Eso es algo muy nuevo, tiene 500 años. Ahí vemos tres letras hebreas, que son la Dalet, la Bat y la Dalet. Y sí, si usted le coloca ciertas vocales, da David, pero ahí no está hablando de David, porque recuerde que David murió y podemos encontrar su tumba en Israel. Y cuando David dice, no dejarás que mi cuerpo en el Sheol vea corrupción, o sea, se descomponga, nosotros sabemos que David no se estaba refiriendo a sí mismo, estaba refiriéndose al Mesías. Entonces, ahí, la Dalet, la Bat y la Dalet es la palabra hebrea dot, que significa amado. Y mi siervo, el amado. ¿Y quién es el amado? El Mesías. Mi siervo, el amado, el Mesías, será rey sobre ellos. Aleluya. Él es nuestro único rey y Señor. Y todos ellos tendrán un solo pastor, el gran pastor Yehoshua HaMashiach. Y andarán en mis mishpatim. Entonces yo le pregunto a esos líderes cristianos, no pues que la ley está abolida. Aquí no se está hablando del milenio de paz. Aquí nos está diciendo que en el milenio Mashiach será nuestro rey, será nuestro único pastor. Y en el milenio andaremos en los mishpatim y guardaremos los jukim. Recuerde que los mishpatim es la forma correcta de guardar los mandamientos y los Jukim se está refiriendo a las fiestas del Eterno, no las que celebra hoy el pueblo cristiano, sino a las que está en la Biblia, en Levítico 23, que dice, estas son las fiestas del Señor. Ahí no dice que son de los judíos, son las fiestas del Creador y de los escogidos por él, tanto de Yehudá como de Israel. Entonces, este versículo 24 nos está hablando del milenio, nos está diciendo que en el milenio el amado, quien es Mashiach, será nuestro único rey y nuestro único pastor. Y en el milenio andaremos en sus mishpatim, guardaremos sus jukim y todo ello lo pondremos por obra como tú y yo desde hoy lo venimos poniendo o colocando por obra. Y el versículo 25 dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Pero el Eterno no le dio a Jacob tierra. Recuerde que la paracha de hoy nos está diciendo que se fue para Egipto por la hambruna. Aquí Jacob, cuando tú veas en la Biblia, Jacob es algo simbólico para referirse al pueblo. Entonces, habitarán en esa tierra que en el futuro le dará al pueblo, conformado por Yehudá y por Israel, por la cual habitaron sus padres. En ella habitarán, está en futuro, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, Leolán, que es una expresión hebrea para decir para siempre. Y mi siervo el Dot, o sea, el amado Mashiach, será su nací, su príncipe. Sobre ellos, Leolán, por siempre y para siempre. Aleluya. Versículo 26. Y haré con ellos Brit Shalom, un pacto de paz, un Brit Olán, un pacto perpetuo. Será con ellos. ¿Con quiénes? Con los gentiles que han sido llamados a formar parte del pueblo del Eterno.
Y dice, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi Midash. Y aquí hay algo bien importante, ahí lo han traducido como templo o tabernáculo. Y pondré mi Midash. Pero hay algo interesante. Aquí hay una revelación espectacular. Porque ¿quién es el Midash en el futuro? Recuerde que Mashiach dijo, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Él está diciendo, ya no más templo. De aquí en adelante el templo soy yo y todos ustedes los que me siguen. Somos templo del poder de lo alto, lo que en español han traducido templos del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos eso? Lo encontramos en Gidgalut, Apocalipsis. Si nos vamos a Gidgalut 21-22, encontramos el siguiente texto que dice, y no vi en ella Midash, o sea, no vi en ella templo, porque Adonai Elohim, o sea, el juicio del señorío es el midash de ella, es decir, el cordero. Entonces, el versículo 27 dice, y pondré mi midash. ¿Quién es el midash? Mashiach. Entre ellos, Leolam, para siempre. Estarán en medio de ellos mi Mishkan, Mashiach, y seré a ellos por Elohim, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Y sabrán los goyín, los gentiles, no cualquier gentil, sino el gentil que ha sido llamado, que yo, Yud Hei Baj Hei, aparto a Israel. Acuérdese, ese Israel es espiritual. Cuando esté mi Midash Mashiach en medio de ellos, Leolán, por siempre y para siempre. Mire, este final es espectacular y sabrán los gentiles, o sea, sabremos nosotros, los que hemos sido llamados por el Eterno, que el Todopoderoso nos apartó y nos dio una entidad que se llama Israel, que donde debemos guardar la Torah y defender el Evangelio. Y cuando el Mishkan, o sea, Mashiach, esté en medio de nosotros, que eso va a ser en el futuro, cuando Él venga por segunda vez, Él estará en medio de nosotros, Leolam, por siempre y para siempre. Amén y amén. Yo les dije que esta Haftará era espectacular y la verdad que es así. El Eterno les bendiga.